lamentablemente no existía, usted no me dejará mentir, caduceo. En el ámbito jurídico, logístico, pues siempre fue menospreciado, a pesar de que tenemos gente que trabaja en aduanas de tráfico marítimo, pues en realidad no existe una formación de derecho marítimo como tal. Y el día de hoy vamos a tocar dos de los principales contratos en materia marítima que son importantes. Ahora sí que el tráfico marítimo, si se me permite la expresión, no puede comprenderse si no se entiende la esencia de estos dos contratos de los cuales vamos a platicar el día de hoy un poquito. Claro que sí, muchísimas gracias. Para recordarles a todos los participantes que tienen el micrófono silenciado por el momento, pero cuando gusten realizar preguntas pueden volver ahora sí que a habilitar el micrófono o pueden realizarlo a través del chat. Pues muchísimas gracias a todos y de nuevo muchas gracias, licenciado Rubén, pues es especialista en Derecho Marítimo. La plática pasada él nos estuvo diciendo sobre qué es el derecho marítimo y la diferencia que existe entre otras ramas del derecho. Asimismo, en esta sesión pues vamos a ver un tema muy importante, lo que se trata de las diferencias entre vamos a ver las diferencias entre el transporte marítimo de las mercancías y lo que es el contrato de enfrentamiento en el transporte marítimo. ¿Por qué es tan importante que los aduaneros, los logísticos y todo lo que nos dedicamos al comercio sepamos estas diferencias, licenciado? Puede decirnos y adelante con la presentación. Buenas tardes. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, buenas tardes a quienes están en el horario pacífico y horario, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el otro segundo horario de los cuatro que tenemos, pero bueno, buenas noches aquí desde el centro de la República Mexicana. Y pues como lo comentaba ahorita nuestro anfitrión, en efecto, vamos a establecer las diferencias entre el contrato de fletamento y el contrato de transporte marítimo de mercancías. Como lo dije, pues son dos contratos muy importantes sin los cuales no se puede concebir el correcto desempeño de la actividad marítimo portuaria, ya sea en el ámbito del comercio exterior, pero también en el comercio interior. Tiene un impacto muy importante del cual vamos a hablar ahorita, y también lamentablemente cómo extranjeros mejor aprovechan los beneficios de estos contratos para hacer un poquito referencia a la navegación de cabotaje, que se supone está reservada nada más para los mexicanos. Pero bien, primeramente yo quisiera definir, si me lo permiten, qué son las vías navegables. Las vías navegables, de acuerdo a lo que me señala la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, van a ser pues esas rutas acuáticas, si se me permite la expresión, en donde una embarcación o artefacto naval van a poder transitar, y tenemos a la navegación interior, que es aquella que se lleva en aguas interiores. La misma palabra nos va llevando de la mano. Estas aguas interiores son los ríos, los lagos, las lagunas, los esteros y las bahías que se encuentren dentro de la línea de base, la cual ahorita con mucho gusto voy a explicar. Después viene la navegación de cabotaje, que como lo comenté, es importante y es estratégica para el desarrollo nacional. Tan es así que no nada más en México, sino que en el marco jurídico internacional se establece la importancia de que esté reservada únicamente para los nacionales. De hecho, la propia Unión Europea, en su legislación, establece una preferencia para los Estados miembros, ya hablando de este superestado, si se me permite también el término. Y pues bueno, en esta navegación de cabotaje estamos hablando de que se va a llevar entre puertos nacionales, ¿de acuerdo? Se convierte en mixta, que es otro tipo de navegación que tenemos cuando una embarcación que toca puerto mexicano tiene la necesidad de cruzar o tocar puerto extranjero para llegar a otro puerto mexicano. Un ejemplo muy claro es cuando salimos de la aduana o el puerto de Lázaro Cárdenas, necesitamos desembarcar en Veracruz y pues tenemos que cruzar el canal de Panamá. Es un claro ejemplo de la vida real de lo que es la navegación mixta o el tráfico mixto, como lo denomina el reglamento de la ley aduanera. Y por último tenemos a la navegación de altura, que es aquella que se lleva ya a nivel internacional, ¿de acuerdo? Entre puertos mexicanos y extranjeros. Les comentaba respecto de las aguas interiores. Después de esto tenemos unas líneas de base que
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, van a ser aquellas que se van a establecer desde la base de baja mar, es decir, donde la mar tiene su nivel más bajo en la playa, y a partir de ahí vamos a contar 200 millas, ya sumando todo lo que es mar territorial, que se extiende a 12 millas, zona contigua, que son otras 12 millas, y todo esto, es decir, la suma de estas millas a efecto de que nos dé un total de 200 para que tengamos la extensión completa de la zona económica exclusiva. Cabe señalar que en el caso de países como México, por ejemplo, la propia convención que acabo de comentar, CONVEMAR, para efectos prácticos y de nuestro estudio, establece que cuando un estado ribereño, esto es un país que tenga salida y acceso a la mar, puede extender esa ampliación de zona económica exclusiva hasta las 350 millas náuticas, siempre y cuando tenga una plataforma continental amplia. Es decir, que haya riqueza en el lecho y en el subsuelo marinos, y México es uno de esos pocos países, perdón, que tiene ese privilegio. Por supuesto, desde el lado del Pacífico, en el lado del Golfo de México, hay una regulación jurídica muy diferente y muy interesante, ajustándose a lo que dice la CONVEMAR, por ejemplo, pero también lamentablemente un marco jurídico adecuado a las necesidades de Estados Unidos, en donde no nada más nos afecta a nosotros, también a Cuba, que es un estado que comparte también el Golfo de México. Eso la CONVEMAR le denomina régimen en condominio, así como si fuera un edificio, valga la comparación, ¿no? Entonces, en estas vías navegables, amigos y nuestro querido anfitrión, pues se puede desempeñar cualquiera de estos tipos de navegación, como lo denomina la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, o tráfico, como lo describe el reglamento de la ley aduanera. ¿Qué diferencia hay entre una navegación y un tráfico? La navegación es aquella que se va a llevar entre puertos de acuerdo a las modalidades ya señaladas. En contraste, el tráfico va a ser cómo se va a llevar a cabo esa ruta o navegación, pero bajo estricta vigilancia de la autoridad aduanera. Porque me podrán preguntar, pero bueno, si la navegación de cabotaje se va a llevar entre puertos nacionales, ¿qué tiene que ver ahí la aduana? Lo cual vamos a ver más adelante. Hay cuestiones ahí muy interesantes y que por supuesto no deben pasar desapercibidas, porque les reitero, mejor los extranjeros llegan a sacar beneficio de lo que México tiene en cuanto a su posición geográfica, estratégica, muy interesante. Y pues bueno, ya dicho lo anterior, conociendo lo que son las vías navegables, ahora sí vamos a definir de primera mano qué es el contrato de fletamento. Si conocemos muy bien lo que es un contrato de arrendamiento, el contrato de fletamento lo vamos a digerir de una manera más sencilla. Pasa lo siguiente. En un contrato de fletamento existen dos partes, el dueño de la embarcación, y también existe una persona que desea emplear esa embarcación o flota de embarcaciones. Podemos hablar de dos o más naves, que es el término correcto que se le debe de dar a las embarcaciones, a pesar de que la Ley de Navegación y Comercio Marítimos establece el vocablo embarcación para todo tipo de barcos. Entonces, por ejemplo, yo, Rubén Ascar, dueño de una embarcación, si caduceo aduanero desea emplear esa embarcación mía, que yo no voy a explotar comercialmente por el momento y por diversas razones, pues vamos a celebrar un contrato de fletamento en donde yo, fletante, ahora sí ya hablando de las partes del contrato, voy a poner a disposición de caduceo aduanero en su carácter de fletador una embarcación. Estamos hablando de un contrato de uso completamente, porque estoy, reitero, poniendo a disposición de otra persona una o más embarcaciones que me pertenecen. Dentro de ese contrato de fletamento podemos negociar una cláusula de subfletamento, es decir, si hay otra persona que desea explotar esa embarcación que yo le estoy fletando a caduceo, aduanero, o alguna de las 5 o 10 que yo le haya fletado, pues él sin problema puede hacer lo propio con otra persona, pero aquí entonces estamos hablando de un subfletamento marítimo, porque caduceo tiene la posesión, más no el dominio, sinónimo de la propiedad de la embarcación, y si hay autorización de mi parte como dueño de esas embarcaciones y como fletante, indubitablemente él puede recibir esos fletes de esa embarcación que ya está subfletada.
es importante señalar la diferencia entre estos contratos que vamos a analizar. Les voy a decir por qué. El primer punto de referencia que tenemos los estudiosos del derecho marítimo son libros muy buenos, por cierto. No quiero decir que son malos, yo no soy quien para decirlo, porque lo escribieron grandes abogados maritimistas, como el francés Boncas, el español Garrigués y, por supuesto, el mexicano Raúl Cervantes Ahumada, doctor en Derecho, todos ellos que en paz descansen. Lo comento porque el primer punto de entrada o contacto que tenemos con el derecho marítimo precisamente son los libros de estos tres jurisconsultos. Y en concreto, en el libro del doctor Raúl Cervantes Ahumada, me define lo que es el contrato de fletamento, el contrato de fletamento transporte. Y eso ya no existe en la legislación actual. Estamos hablando de dos contratos, dos actos jurídicos completamente diferentes. Una cosa, insisto, es precisamente lo que vamos a hablar hoy día, el contrato de fletamento, y otra es el contrato de transporte de mercancías por agua, como lo define correctamente nuestra Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Entonces, regresándome a las definiciones, y ahorita seguimos haciendo las distinciones, el contrato de fletamento es eso, así sin más ni más. Ahora, me han llegado a preguntar si no sería correcto decir que estamos hablando de un contrato de arrendamiento, porque como recordaremos, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos le denomina el contrato de fletamento a casco desnudo, que es una de las modalidades de este acto jurídico, contrato de arrendamiento a casco desnudo. Bajo mi humilde punto de vista, yo no considero que sea correcto que se le denomine contrato de arrendamiento. Con mucho gusto, Telmo, le comparto los nombres de los libros. Permítame terminar con esta idea y con mucho gusto yo le respondo los títulos de estos libros, por favor. No puede ser un contrato de arrendamiento porque este es un contrato puramente civil. Y recordemos que el artículo 75 del Código de Comercio me habla, en concreto el artículo 75 me habla de los actos de comercio. Y aquí tenemos dos muy importantes. Dice que tanto la navegación como el transporte de bienes o de personas se reputarán actos mercantiles, ¿de acuerdo? Entonces no podemos contravenir la naturaleza jurídica de este acto completamente comercial o mercantil, como queramos llamarle, y no puede ser que estemos hablando, insisto, de un contrato de arrendamiento de naves. Lo correcto es definirlo como contrato de fletamento de embarcación. Ahora, la ley nacional, nuestra ley de navegación y comercio marítimos, reconoce tres modalidades del fletamento, las cuales voy a mencionar y ahorita las explico con mucho gusto, pero antes quisiera contestar a Telmo Rejón. El libro del doctor Raúl Cervantes Ahumada se llama Derecho Marítimo, de Editorial Porrúa, todavía se puede conseguir. El libro de Garrigués también se llama Derecho Marítimo. Hay ese, ¿cómo se llama? No sé si se pueda conseguir en México, ya es un libro muy antiguo de la década de los 50, pero lo puede consultar en la biblioteca biblioteca de la Facultad de Derecho, tanto de la Universidad La Salle como de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me consta que están ahí, he tenido el privilegio de visitar la biblioteca de nuestra máxima casa de estudios y también de donde yo soy egresado, de la Universidad La Salle. El de Boncas, no recuerdo cómo se llame, para qué le miento, se lo debo, discúlpeme. Y tenemos otro también muy bueno de un autor español que se llama Derecho Marítimo, son 4 tomos. El autor se llama Hernández Izal Santiago. ¿Cómo se llama? Son esos libros. Si hay alguna otra duda, con gusto estoy para servirles. Entonces les decía, tenemos tres modalidades de contrato de fletamento, las cuales mencionaré para su posterior explicación. Tenemos el contrato de fletamento a casco desnudo, el contrato de fletamento por tiempo y el contrato de fletamento por viaje. La diferencia es muy sencilla porque va aumentando de responsabilidades para el fletante, en este caso el dueño de la embarcación.
¿Qué pasa con el contrato de fletamento a casco desnudo? En este caso, donde yo le estoy fletando esos barcos a nuestro amigo caduceo aduanero. ¿De qué, Telmo, para servirle? Entonces, en un contrato de fletamento a casco desnudo, como su nombre lo indica, yo le pongo a disposición la embarcación. Él ya se va a encargar de pertrecharla y habituallarla, sinónimo de equiparla, que esté apta para trabajar, y él ya se va a encargar de contratar a la tripulación, también denominada dotación o gente de mar, como lo denomina el derecho marítimo laboral. Aquí, ¿cómo se llama? Tenemos dos conceptos muy interesantes en el derecho, en el contrato de fletamento. Les estoy hablando de la gestión náutica y la gestión comercial. Estas dos gestiones van a recaer en este fletamento a casco desnudo, en el fletador, en este caso, el usuario, que va a ser caduceo aduanero. El fletador va a tener ese tipo de gestiones. Ahora, definamos qué es una gestión náutica y qué es una gestión comercial. La gestión náutica van a ser todos los actos necesarios para garantizar la seguridad en la navegación y el correcto funcionamiento del barco. Vamos, si se me permite la expresión, estoy actuando como dueño de la embarcación, porque aparte yo voy a responder ante la autoridad marítima de los daños que pueda causar la misma por negligencia de parte de la tripulación que está bajo las órdenes del fletador, es tu usuario de la embarcación. Y la gestión comercial van a ser todos los actos de carácter mercantil y administrativo. Toda celebración de contratos, toda comparecencia ante la autoridad marítima o cualquier otra, no nada más podemos hablar de Capitanía de Puerto, podemos hablar también de la aduana, que llegue a hacer algún requerimiento, o por qué no también decirlo de la Profepa o Semarnat, en el caso de vertimiento de aguas residuales, ahí el fletador va a ser el responsable directo. ¿De acuerdo? Y cabe señalar que si bien es cierto, en las obligaciones mercantiles siempre van a ser de carácter solidario, más no mancomunado, en el caso del contrato de fletamento, al existir esta calidad de gestiones náutica y comercial que van a recaer en el fletador, él va a ser 100% responsable de los hechos y actos jurídicos que produzca esa embarcación, salvo pacto en contrario, que así se haya estipulado en el contrato de fletamento, pero por lo regular, el citado contrato de fletamento a casco desnudo va a representar las mayores cargas, pero también los mayores derechos para el fletador. Posterior a ello, tenemos el contrato de fletamento por tiempo. En el contrato de fletamento por tiempo, como su nombre lo indica, se va a celebrar este uso de la embarcación por una temporalidad ya bien definida. En esa temporalidad tenemos algo pues muy chistoso, porque el Código Civil Federal me dice que ningún contrato de naturaleza temporal, y hablando del arrendamiento, enfocándolo al contrato de fletamento y aplicando este ordenamiento civil de manera supletoria, de acuerdo a lo que la propia Ley de Navegación y Comercio Marítimos me señala, ningún contrato de un uso determinado puede ser inferior a un año. Sin embargo, recordemos, como lo vimos en la emisión pasada, donde amablemente me hizo favor de invitar, estábamos platicando de las características del derecho marítimo, y una de ellas, o más bien dos de ellas, es su carácter internacional y uniforme, en el sentido de que si vamos a estar ocupando un espacio común a la humanidad, como lo es la mar, indubitablemente el derecho marítimo, por supuesto, va a tener una regulación en el derecho interno de cada estado, pero también debe ir acorde al derecho internacional, en concreto el derecho del mar, que ya explicamos la naturaleza y funcionamiento del mismo. Entonces, en este contrato de fletamento por tiempo puede negociarse que sea inferior a un año. Probablemente contravenga al Código Civil Federal, más no hacia los tratados internacionales y a los usos y costumbres marítimas. Hablando de tratados internacionales, respetando el principio de supremacía constitucional, aquí hace referencia el artículo 133 de nuestra Carta Magna, y hablando de los usos y costumbres como una fuente del derecho marítimo, y que de hecho está señalado en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos como una aplicación supletoria de los mismos a falta de lo que se encuentre regulado en la legislación positiva. Aquí en este contrato de fletamento por tiempo, el fletante va a poner a disposición del fletador una embarcación con tripulación. La tripulación obviamente le va a deber obediencia al fletador porque van a estar bajo sus órdenes, y el fletador se va a encargar de habituallarla y pertrecharla, ¿de acuerdo?
en ambas modalidades, o más bien en todas las modalidades de contrato de fletamento, se va a pagar un concepto que se llama flete. No hay que confundirlo porque también en el contrato de transporte marítimo de mercancías estamos hablando de que se va a pagar un flete por ese servicio que la empresa transportista me está proporcionando, ¿de acuerdo? Por eso les decía, estamos hablando de un contrato de uso, una disposición sobre una embarcación. Y por último, tenemos al contrato de fletamento por viaje, que como su nombre lo indica, se va a llevar a cabo con base en uno o varios viajes que realice esta embarcación y pues el contrato va a terminar en el mismo momento en que terminen los referidos viajes, valga la expresión. Aquí, ¿cómo se llama? Es la contraparte del contrato de fletamento a casco desnudo. ¿En qué sentido? Porque aquí, en este caso, el fletante, o sea, el dueño de la embarcación, va a habituallar y a pertrechar la embarcación, además de contratar a la tripulación, que reitero, la tripulación va a estar a las órdenes ¿cómo se llama?, del fletador como usuario de la embarcación, y aquí la gestión náutica y comercial van a recaer en el fletante, más no así en el fletador como usuario de la citada embarcación, y la misma se devuelve en el momento en que se haya concluido el viaje o estos diversos viajes que se vayan a llevar a cabo. Ahora, el contrato de fletamento consta en un documento que se denomina póliza de fletamento, que también hay que tener mucho cuidado con este tipo de conceptos, porque al hablar de póliza, inmediatamente el subconsciente nos puede llevar a pensar que estamos hablando de una póliza de seguro, lo cual no es así. Recordemos que también el corredor público, que es un ente coadyuvante del derecho marítimo en México, como fedatario público y como árbitro principalmente, pues él, los actos y hechos jurídicos de los cuales esté dando fe y legalidad no van a constar en un instrumento notarial como sucede con el notario. Lo que él va a emitir son pólizas, ¿de acuerdo?, a la Ley Federal de Correduría Pública y al multicitado Código de Comercio. Entonces, eso es lo que podemos mencionar por el momento del contrato de fletamento de mercancías hacia nivel muy general. Ahorita vamos a ver la estrategia aduanera que se contempla para este tipo de contratos y por qué nosotros no hemos sacado provecho de ello. En contraste, el contrato de transporte marítimo de mercancías, que correctamente denominaríamos contrato de transporte de mercancías por agua, porque recordemos que las vías navegables no nada más es la mar, sino todo lo que ya explicamos, sería lo correcto. Aquí estamos hablando de un contrato de medios. ¿Por qué? Porque en efecto se necesita de una embarcación para que se pueda llevar a cabo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, yo, Rubén Ascar, hablando de un contrato de fletamento, el fletante le entrego a Caduceo una o varias embarcaciones, él como fletador va a poder explotarlas como él quiera. A lo mejor de esas 10, 5 las va a ocupar para pescar y las otras 5 las va a ocupar para transportar mercancías. Ok, pues en esas 5, en donde él vaya a transportar mercancías, va a celebrar con sus respectivos clientes un contrato de transporte de mercancías por agua, el cual va a constar en un conocimiento de embarque, mal llamado BL, del anglicismo Bill of Lading. Tenemos una pregunta de nuestro compañero Alejandro Garay. ¿Qué papel juega el agente protector en beneficio del fletante más allá del tipo charter party? Ok, el agente protector, confírmeme por favor, ¿estamos hablando del agente naviero o estamos hablando de los clubes de protección e indemnización? Por favor, indíqueme. El charter party, para quienes no estén familiarizados con este concepto, así se le denomina al contrato de fletamento en idioma inglés. ¿Por qué se le denomina de esa manera? Porque se celebraba el contrato, se partía a la mitad la hoja donde constaba el mismo y una quedaba para el capitán o para el transportista y otra para el embarcador, que era, o es más bien dicho al día de hoy, el que contrata el transporte. Aquí el agente protector, si estamos hablando de un agente naviero general o consignatario de buques, ¿qué papel va a desempeñar? Prácticamente dice, a la firma que representa los intereses del dueño de la nave, saludos desde Chile. Ah, qué halagador que nos estén escuchando desde otros países. Gracias, Alejandro. Bien, permítanme terminar de definir el contrato de transporte y ahorita ya resolvemos esas dudas que, por supuesto, vamos a tratar en el desarrollo de nuestro tema para no desviarnos. ¿Les parece bien? Y gracias, saludos desde México, Alejandro, bienvenido.
Hay que definir de primera mano quiénes son las partes que intervienen en un contrato de transporte marítimo de mercancías o correctamente dicho, contrato de transporte de mercancías por agua. Ya nos quedó claro que en el fletamento intervienen dos partes, pero resulta ser que en este contrato de transporte son mucho más partes. Voy a señalarlas y con mucho gusto voy a explicar quién es cada cual. Tenemos al embarcador, al transportista, el capitán y por supuesto el destinatario y o el consignatario. Fíjense, tenemos 5 partes, pero ojo, quiero ser muy claro en una cosa. El contrato lo están celebrando dos partes nada más. Les estoy hablando del embarcador, el que contrata como tal el transporte y el transportista. Puede ser la empresa naviera. Paréntesis, porque también aquí en el derecho mexicano, no sé, en el derecho chileno, por ejemplo, siento, a reserva de la mejor opinión de los presentes, que hay un grave error de técnica jurídica en la ley de navegación y comercio marítimos, porque la palabra armador me la emplea como sinónimo de propietario de la embarcación y a veces hasta de naviero, lo cual es completamente incorrecto. Vamos a aterrizar las ideas. Armador es aquella persona física o moral que se encarga de construir y o reparar embarcaciones. O sea, un astillero. Así de sencillo. Esos talleres gigantes en donde se van a reparar o construir las naves correspondientes para poder navegar. El naviero va a ser aquella persona física o moral que va a explotar comercialmente una embarcación y puede o no necesariamente ser propietario de la misma, como en el contrato de fletamento. Aquí, gracias Paco, bienvenido. Aquí, por ejemplo, Caduce Aduanero, en su carácter de fletador, si va él a ser el transportista, va a ser también el naviero. La está explotando comercialmente y reitero, tiene la posesión más no el dominio de la embarcación. El dominio lo conserva Rubén Ascar en su carácter de fletante. Y el propietario como tal, pues definido conforme al Código Civil Federal, es aquel que detenta ese derecho real sobre este bien mueble que es la embarcación. Artículo 795 del Código Civil Federal. ¿Qué otra cosa le está comentando? Armador, naviero, transportista y porteador. Ok, transportista y porteador son sinónimos. Se le denominaba en la antigüedad porteador del latín portis porte, que quiere decir llevar. De hecho, en algunos idiomas que también son primos del español, si se me permite la metáfora, derivados del latín como el italiano o el francés, todavía la palabra llevar se dice porter o porta, en el caso del idioma italiano. Bueno, no sé cómo se pronuncia en italiano, pero en francés es porter. Entonces, dicho lo anterior, podemos emplearlo como queramos, aunque yo prefiero que mencionemos el término transportista porque es el que se emplea en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. En un ámbito internacional, hablando sobre todo de países hispánicos, se denomina porteador, sobre todo en el derecho español. Ahora, estas partes contratantes, entiéndase, el transportista y el embarcador, van a ejecutar el contrato de la siguiente manera. Yo, embarcador, ya te contraté transportista para que tú desplaces o traslades mercancías de un punto a otro, porque no necesariamente puede ser un puerto establecido, puede ser de igual manera en un muelle para casos de fuerza mayor o caso fortuito, por ejemplo, aunque hay que tener cuidado ahí en cuanto a mercancías de comercio exterior para que no se presuma o más bien se sancione como delito de contrabando, que no se tipifique. Recordemos que el artículo 102, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, me dice que se va a actualizar el tipo penal del contrabando, entre otras cuestiones, cuando las mercancías de comercio exterior ingresen por un lugar no autorizado. Entiéndase, ingresan al país por un lugar distinto a la aduana. Nada más hay que tener cuidado ahí y ahorita les voy a explicar el control aduanero en el tráfico de cabotaje. Ahora bien, ¿quién es el capitán de la embarcación? La primera autoridad a bordo, la autoridad nacional a bordo y la autoridad en todo sentido, en toda la extensión de la palabra, a bordo de la embarcación. A él le debe obediencia a la tripulación y a la par el capitán le va a deber obediencia al fletador y no se diga, por supuesto, al propietario de la embarcación si es que no hay un contrato de fletamento de por medio. El destinatario y el consignatario son conceptos que pudieran confundirnos. Se parecen, pero no son lo mismo. Explico.
Puede ser que la persona A sea el destinatario, es decir, el importador de esa mercancía, y la persona B, el agente aduanal, va a ser el consignatario. Es recomendable comentarle a la empresa naviera que hemos contratado para transportar nuestra mercancía y también hacérselo saber a nuestro proveedor en el extranjero, si es que de acuerdo al Incoterm pactado, él es el que está contratando el transporte marítimo, indicarle esa cuestión. Mencióname en el conocimiento de embarque a un destinatario que voy a ser yo el que esté importando y a un consignatario que va a ser el agente aduanal para que pueda llevar a cabo el despacho aduanero de mis mercancías, empezando para que él pueda ir a recoger esas mercancías en el recinto fiscalizado, como lo llama la ley aduanera, o en la terminal, como lo denomina la ley de puertos. Ahora, si no está mencionado el agente aduanal en ninguna parte del conocimiento de embarque y no hay un apartado de consignatario, no hay ningún problema. Recordemos que el conocimiento de embarque es un documento multifuncional. Explico. El conocimiento de embarque va a ser prueba plena, salvo que se compruebe lo contrario, de que las mercancías ya las recibió el transportista. Va a ser prueba plena de que el capitán ya recibió las mercancías a bordo del buque. De igual manera va a ser prueba plena de que hay un contrato de transporte de mercancías por agua, eso indubitablemente. Y además recordemos que es un título de crédito, pero representativo de mercancías, más no de dinero, como sucede con el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Recordemos un poco la definición que nos da el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Me indica que un título de crédito va a ser aquel documento necesario para ejercer el derecho literal que en ello se consigna. Dicho lo cual, si yo necesito, agente aduanal, recoger esa mercancía en el almacén y no viene a mi nombre, porque yo no vengo como consignatario, no puedo recogerlas, invariablemente. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Bueno, como título de crédito que es, está la facilidad del endoso, en donde sin problema el importador puede endosar el conocimiento de embarque para que la agente aduanal pueda ya recoger las mercancías en el recinto fiscalizado. Ahora, ¿qué tipo de endoso? Me podrán preguntar. ¿Basta la pura firma? ¿Basta el puro sello de la empresa? ¿O tiene que venir una leyenda expresa? Empecemos por partes. Claro que puede ser la pura firma del importador sin ningún problema. Eso se denomina endoso en blanco y lo hemos visto en la vida práctica varias veces. Cuando una persona no puede cobrar un cheque y te tiene la confianza de decir, por favor ve al banco y hazme favor de cobrarlo, te lo va a endosar y él nada más pone su nombre. Un endoso en blanco, sinónimo de endoso en propiedad, te lo está cediendo para que tú puedas, o más bien dicho, endosando, para que tú puedas ir a cobrar ese cheque. ¿Por qué? Para que ejerzas el derecho literal que en él se consigna. ¿Qué quiere decir esto? Para que el banco se dé por enterado de que tú tienes derecho a cobrar esa cantidad que obra en ese título de crédito. Lo mismo con el conocimiento de embarque. Ahora, un sello de la empresa. No, porque un sello en realidad no es una manifestación de la voluntad. Definamos lo que es consentimiento. El consentimiento es aquella manifestación libre, externa y consciente de la voluntad que puede ser expresa o tácita, y por expresa me refiero a una firma autógrafa o a una firma digital, para poder producir consecuencias de derecho. Yo con mi consentimiento digo sí o no, yo digo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, pero un sello lo puede poner cualquier persona, que de hecho fue uno de los pleitos que tuvimos años atrás los abogados litigantes, porque principalmente la autoridad aduanera y fiscal, al momento de emitir sus resoluciones, pues se le hacía cómodo al administrador, cualquier tipo de administrador, poner a la secretaria a firmar los documentos con una maquinita que tenían del tamaño de, ¿qué les gusta? Pues más chiquito que una caja de galletas, para que quede, ¿cómo se llama? Un poquito claro el ejemplo. Y ahí ponían las últimas hojas, pac, 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 y ya, según ellos, estaba ya firmado el documento. Pero un sello, reitero, lo puede poner cualquiera. Y con ese sello, en realidad, yo no estoy manifestando mi voluntad. ¿Cómo voy a acreditar que eso es cierto? Y el que afirma está obligado a probar, y el que niega, a su vez, tiene que comprobar el porqué de la razón de su dicho, siempre y cuando esa negativa implique una afirmación de otro hecho.
De acuerdo a los artículos, si la memoria no me falla, 81, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, una leyenda que se le deba de poner al conocimiento de embarque, sí se puede hacer, digo, es tan válida como la firma como tal, que es el endoso en blanco. En esta leyenda, a grosso modo y de prima facie, podemos decir palabras más, palabras menos. Rubén Abdo Ascar Camacho, en representación legal de Ultramarinos de México, SADCB, endosa en propiedad o endosa hacia secas. Ahorita les digo cuántos tipos de endoso tenemos y por qué. Este documento o este conocimiento de embarque con fundamento en los artículos 129 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 581 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 55 de la Ley Aduanera, en favor de importaciones mexicanas SADCB. Fecha, nombre y firma y se acabó, ¿ok? Esto para efectos de que yo ya no quiero esa mercancía, pero a lo mejor esa otra persona moral sí, entonces ahí yo se lo estoy endosando en propiedad para que ellas sobren ahora como importador. Ahora, en el caso del agente aduanal, ese endoso también se va a llevar a cabo, sin embargo, ahí le vamos a poner que se hace para efectos de que pueda llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías. El despacho aduanero de mercancías, recordando lo que me dice el artículo 35 de la ley aduanera, van a ser aquellas formalidades legales con las cuales debe de cumplir este sujeto del comercio exterior para poder destinar alguno de los regímenes aduaneros señalados en el artículo 90 de la ley aduanera cualquier mercancía de comercio exterior, ¿de acuerdo? Expliquemos las clases de endoso, por favor, si hay preguntas no duden en comentarnos, por lo pronto yo tengo pendiente aquí de resolver algo con nuestro amigo Alejandro que nos acompaña desde Chile. Los endosos que tenemos es el endoso en propiedad, el endoso en procuración y el endoso en garantía. El endoso en propiedad es así tal cual. Yo te endoso este conocimiento de embarque y ya el derecho literal que en él se consigna, en este caso las mercancías ya van a ser tuyas. ¿Sale, vale? Ya las puedes ir a recoger tú como importador, porque yo, persona A, ya no las quise, pero tú, persona B, sí consideras que van a ser de utilidad y de provecho. ¿Qué otra cosa quería compartir con ustedes? En el caso de el endoso en garantía, como lo señala la ley de títulos y operaciones la ley general de títulos y operaciones de crédito, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, si yo no tengo, por ejemplo, el capital suficiente para poder cubrir un adeudo con mi acreedor, es entonces, y no tengo tampoco bienes suficientes, bueno, pues yo preparo un endoso en donde ahí sí tiene que venir una leyenda. No basta con la pura firma, porque si nada más le pongo la pura firma, se va a presumir que lo estoy endosando en propiedad, cuando no es el caso. El endoso en garantía es así de sencillo. Rubén Abdo Ascar Camacho, en representación de Ultramarinos SADCB, endosa en garantía en favor de caduceo aduanero el presente conocimiento de embarque. Mi nombre, mi firma y mi fecha. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si no te pago en determinado plazo, vamos a manejarlo en 30 días naturales, entonces caduceo, por favor, ya tienes el derecho efectivo de poder cobrarte con las mercancías. Jurídicamente eso se denomina dación en pago, ¿de acuerdo? Y el endoso en procuración es el que nos dan a nosotros los abogados principalmente para poder cobrar un adeudo que está amparado en un título de crédito. Pero recordemos, aquí en el conocimiento de embarque no se está representando una cantidad de dinero, sino mercancías. Entonces ahí se le va a poner caduceo aduanero, representante legal de la empresa Importaciones Mexicanas, endosa en procuración, afiliado Rubén Camacho, el presente embarque, su nombre, firma y fecha, y ya cumplió. Ahora, con ese conocimiento de embarque, acudir al juzgado de distrito en materia de lo civil para desahogar el procedimiento ejecutivo mercantil que corresponda. Ahora, me podrán decir, pero Rubén, en el caso de justicia mercantil, si bien es cierto, es de materia federal, la legislación local puede conocer de ellos. Y es correcto, incluso en Jalisco, si la memoria no me falla, hay juzgados en materia
mercantil, en contraste con la Ciudad de México, donde no los hay, pero conocen de ese tipo de asuntos los juzgados civiles. Pero recordemos que de acuerdo a lo que me señala la Constitución, el artículo 104 de nuestra Carta Magna me dice que el Poder Judicial de la Federación es el único que va a conocer de controversias sobre derecho marítimo. Por esta razón es que vamos a acudir a los juzgados de distrito en materia civil. Debería de haber, como lo comentamos en la emisión pasada, queridos amigos, un tribunal marítimo o en su defecto juzgados de distrito en materia marítima para este tipo de detalles. Entonces, la sala Entonces, de una comercio, vez entendido... discúlpeme. Entonces, la sala de comercio que se encuentra en el A sus tribunal, órdenes. no se escucha. Entonces la sala de Sí, sí, comercio exterior que se encuentra en el Tribunal Federal no puede resolver nada de derecho marítimo. no, de ninguna manera, Caduceo. Y qué bueno que lo pregunta porque aquí pasa lo siguiente. En la sala especializada en materia de comercio exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que sí puede hacer es conocer, por ejemplo, de un crédito fiscal que se me determina, ya sea porque la aduana embargó mercancías en una aduana de tráfico marítimo, un crédito fiscal que nace en razón de una multa que me interpone la Comisión Nacional de Aguas o la Semarnat, por vertimiento de aguas residuales, y obviamente ahí voy a conocer, bueno, no va a conocer esta sala de comercio exterior, pero sí va a conocer la sala especializada en materia ambiental de ese mismo tribunal. Pero ya cuestiones netamente de derecho marítimo, como puede ser daños y perjuicios ocasionados por una embarcación o un artefacto naval, litigio sobre un conocimiento de embarque como título de crédito que es, o incluso alguna cuestión que tenga que ver con relaciones de trabajo, con la tripulación, que no están ahí del todo claras, siempre va a conocer el Poder Judicial de la Federación, ya sea jueces de distrito en materia de lo civil o los homónimos en materia de trabajo, según sea el caso. No sé si solventé su duda. Claro que sí, excelente, muchas Sí, gracias. perfectísimo. Bien, tenemos, no de qué para servirle, vamos a responderle ahora sí a nuestro amigo Alejandro. El agente protector, esto es, el que representa los intereses del dueño de la nave, estamos hablando del agente naviero general o ente naviero consignatario de buques. La ley de navegación y comercio marítimos me dice que puede ser una persona física o moral que se va a encargar de recibir las mercancías, las embarcaciones previo despacho que emita la autoridad marítima. Ojo, aquí también no confundamos los vocablos. Despacho aduanero es una cosa, despacho marítimo, o más bien despacho para zarpar, es la autorización que da la autoridad marítima para que un buque salga en el caso de zarpe o para que arribe en el caso de una llegada, ¿de acuerdo? El agente naviero consignatario, el papel que está desempeñando ahí es el de un mandatario, pero recordemos que estamos hablando de cuestiones puramente mercantiles, comerciales. Entonces aquí estamos hablando de un contrato de comisión mercantil y como comisionista que va a ser cualquiera de estos dos agentes, llámese naviero o consignatario de buques, estamos hablando de que va a actuar en nombre y representación de la empresa naviera o también en nombre y representación de la empresa naviera, que puedo no ser necesariamente la propietaria de la embarcación. Ahora, hablando de navegación de altura que va a traer mercancías de procedencia extranjera, indubitablemente el barque, ¿para qué? Derivado de este despacho de arribo que emitió la Capitanía de Puerto. Pero el conocimiento de embarque se lo tiene que entregar al agente aduanal para que él pueda ir a recoger las mercancías y hacer ya el despacho aduanero que la ley aduanera le contempla como derecho intrínseco que le corresponde. Cabe señalar, Alejandro en lo particular, chicos en lo general, que siempre en materia mercantil y por supuesto en derecho marítimo, las obligaciones van a ser solidarias. Dicho lo cual, si hay alguna responsabilidad ocasionada por alguna negligencia o alguna falta por parte de estos agentes navieros, también el naviero correspondiente va a responder 100% por ese daño o prejuicio ocasionado, porque, insisto, en materia de derecho marítimo
como acto de comercio que es, no cabe la mancomunidad en las obligaciones, solamente las obligaciones solidarias. Y aquí también hay que aclarar una cuestión que ya lo habíamos mencionado en la emisión pasada, pero es importante que la recordemos. El derecho marítimo no es una rama del derecho mercantil, ¿eh? No se vayan a confundir, y tampoco es una rama del derecho internacional, como todavía algunos colegas tienen esa confusión grave. El derecho marítimo es autónomo, y de hecho el derecho marítimo le dio nacimiento al derecho mercantil y a los títulos y operaciones de crédito, y algunas máximas del derecho mercantil fueron recogidas por el derecho internacional y se fue especializando de tal manera que vino la necesidad del surgimiento de una rama nueva que fue el derecho del mar, que también es autónomo, no forma parte del derecho internacional ni nada por el estilo. Por favor, Alejandro, confírmeme si solventé su duda. Tenemos una pregunta de Caduceo. ¿El conocimiento de embarque puede actuar como garantía en los almacenes generales de depósito o sucursal bancario para obtener crédito? Efectivamente, sí se puede como título de crédito, no son propiedad en el banco, sino que ya ten, cóbrate con las mercancías, dación en pago, ¿de acuerdo? No tengo para pagarte. ¿Las aceptas? Sí, yo me quedo con las mercancías, ¿ok? Te lo endoso y ya con eso concluimos nuestra obligación, ya no te debo nada, se terminó la deuda. Confírmenme, por favor, si voy resolviendo sus dudas. Telmo nos pregunta, ¿tiene facultad el embarcador de solicitar el retorno de la mercancía, aun cuando la mercancía está totalmente pagada y el conocimiento de embarque ya se liberó en favor del importador? Es una pregunta muy interesante, Telmo. Le voy a decir qué pasa aquí. Pasa lo siguiente. En materia de contrato de transporte terrestre, el Código de Comercio sí es claro al mencionarme lo siguiente. Por ejemplo, yo, Rubén Ascar, en este caso cargador, que está contratando el transporte, le llama a nuestro compañero Alejandro. Supongamos que Alejandro va a ser el transportista y le va a llevar las mercancías a Deyanira. ¿Ok? Si yo, Rubén Ascar, le digo a Alejandro, ¿sabe qué? Pues siempre no quiero. Entonces, si el viaje no se ha realizado, yo tengo derecho de pagarle el 50% del flete. ¿Pero por qué, Rubén? Si el transporte no se llevó a cabo, no me dio el servicio. Yo lo sé, sin embargo, Alejandro ya tenía una unidad preparada para darme la atención y dejó de atender a otros clientes por darme la prioridad a mí. Y además, así lo contempla el artículo, o más bien dicho, los artículos 573 a 575 del Código de Comercio. Regresando al transporte terrestre, me indica lo siguiente: si ya está en ruta, es decir, ya la unidad rumbo a entregarlas a Deyanira, así hayan transcurrido 10 minutos, así le haya tocado el alto en la esquina del negocio de Alejandro, y yo le digo, Alejandro, no me lleve las mercancías, yo tengo que pagar la totalidad del flete. Pero Rubén, las mercancías no llegaron a su destino. No llegaron a su destino. Sin embargo, insisto, ya se ejecutó el transporte, ¿sale? ¿Vale? Y obviamente él me dio la atención con un jurídica, más allá de la obligación moral o natural, de pagar la totalidad del flete pactado, ¿de acuerdo? Entonces pasa lo siguiente, en esta cuestión de la navegación marítima, pues encontramos supletoriedades muy interesantes, no debiendo dejar pasar desapercibido el principio pro homine pro persona, que consiste en aplicar el ordenamiento legal que mejores derechos y mayores beneficios le reconozca al particular, porque, por ejemplo, del lado del importador mexicano, pues yo diría, si ya están liberadas a mi favor, las mercancías ya llegaron a territorio nacional y yo tengo derecho a que el agente aduanal despache mis mercancías. Y el embarcador puede decir, pues no, porque hubo algo ahí, a lo mejor una diferencia contigo, importador, o con el propio naviero, y en ese sentido las mercancías tienen que retornar a Barcelona, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo?
En este caso, si nos ponemos del lado del embarcador, ¿qué podemos decir? Bueno, a final de cuentas, esa embarcación está surtiendo sus efectos jurídicos en México. Podemos aplicar, de acuerdo a lo que me dice la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la supletoriedad del Código de Comercio. Problema cuando se encuentran en alta mar, porque en alta mar entonces ahí sí tenemos que remitirnos a la CONVEMAR, esta convención sobre derecho del mar de las Naciones Unidas, para establecer ahí qué es lo que se debe de hacer, ¿de acuerdo? Son cuestiones muy interesantes donde ya el derecho conflictual, mejor conocido como hacer, dijera mi profesor, el doctor Héctor Pérez Amador Barrón, que en paz descanse, el derecho marítimo, el derecho internacional privado es una materia de cerebro. Ahí tenemos que razonar perfectamente los hechos para saber cuál es el ordenamiento aplicable, porque también déjenme les digo que dependiendo de dónde esté matriculada la embarcación, también es el régimen jurídico que va a aplicar ahí en cuestiones de alta mar. Pero de principio de cuentas es lo que yo argumentaría defendiendo tanto a uno como a otro. ¿De acuerdo? Por favor, confírmenme si solventé su duda. Tenemos al maestro Miguel. Actualmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determina los créditos en materia aduanera. Es el único ente autorizado, pero no hay uno que determine accidentes marítimos. Debería de hacerlo, y lo digo, maestro Miguel y chicos, el juzgado de distrito en materia civil. ¿Por qué? Para conocer de este tipo de controversias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué el juzgado de distrito en materia civil y no el juzgado de distrito en materia administrativa? Porque estamos hablando de responsabilidades que nacen de daños y perjuicios. Si estamos hablando, por ejemplo, de una concesión portuaria que se vaya a impugnar o algún contrato de cesión parcial, un contrato sí de cesión parcial de derechos o de uso de instalaciones portuarias, entonces ahí sí ya me tengo que ir al juzgado de distrito en materia administrativa. Son contratos, yo lo sé, pero a final de cuentas hay una concesión de por medio, porque las APIs, estas administraciones portuarias integrales, no son, si me lo permiten, titulares del derecho de dominio sobre los recintos portuarios. Es la nación, de acuerdo a lo que me dice el artículo 27 constitucional, y el Estado, cuando no se pueda dar abasto con este tipo de atribuciones, le va a concesionar a los particulares las mismas. La diferencia, como lo hemos comentado, entre una concesión y una autorización o un permiso, es que en la concesión el Estado le concede al particular el realizar esas actividades que le corresponden a él per se, ¿de acuerdo? Sin embargo, como ente vigilante va a estar pendiente a través de la figura de la concesión, la cual puede revocar en el momento que él quiera, de acuerdo a lo señalado, en este caso, en la ley de puertos. ¿Por qué la concesión ya no va a durar 50 años? ¿Por qué me la vas a revocar? ¿De acuerdo? Estamos hablando de que no es una actividad netamente del Estado. Por ejemplo, el transporte de mercancías o residuos peligrosos. No le corresponde a la nación, no viene en el artículo 27 constitucional. Sin embargo, el Estado debe de estar atento pública y el equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Es por ello que va a emitir permisos y autorizaciones a determinados medios de transporte que cumplan con lo que señale la legislación de la materia para que se le emita este permiso o autorización. Esa es la diferencia radical y consistente entre permisos, autorizaciones y las concesiones. Y bueno, tenemos aquí de que Alejandro, muchas gracias, y aparte me contempla. Entonces, en México, la consignación de un conocimiento de embarque puede ir a nombre de un agente aduanal, y de no ser así, pues bueno, ya vamos a emplear la figura del endoso, como lo habíamos comentado. Pues no sé, antes de seguir con nuestro tema, si tengamos alguna duda, alguna pregunta, veo también nombres y rostros conocidos, les agradezco de verdad sobremanera que estén aquí presentes con un servidor. No sé si tengo una pregunta o algún comentario que deseen hacer. El maestro Miguel nos comenta, Capitanía de Puerto está interviniendo en el manejo de residuos peligrosos en los puertos. Ojo, sí, maestro, en el manejo de, más no en el transporte de los residuos o mercancías peligrosas, porque eso ya lo tiene que realizar
un transportista que tenga autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la mano de Semarnat para asegurar estos bienes jurídicos tutelados que acabo de comentar hace un momento. Efectivamente, como usted ahorita lo acaba de replicar, maestro, y sobre todo el Estado va a poner ya mayor atención en razón de los lamentables incidentes que sucedieron en Beirut, que no tienen mucho. Y ahí vemos las consecuencias graves que puede producir una irresponsabilidad, ¿no? Lamentablemente, una decisión mal tomada. Y bueno, dijera un profesor de la maestría, el paradeño tiene su palabra, pero no la vamos a decir por respeto a todos ustedes, ¿verdad? Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que nos quieran compartir. Estoy con mucho gusto a la orden antes de seguir analizando nuestro tema. Adelante, pueden encender sus micrófonos ¿Vamos bien? o platicar aquí en el chat cualquiera que tenga duda o alguien que quisiera contribuir aquí en la sesión. Adelante, pueden encender el micrófono. No, pues bueno, creo que vamos bien. Ok, Muy bien. entonces ahora vamos a ver qué pasa con la regulación aduanera en la navegación de altura y la navegación de cabotaje. Todos nosotros sabido, el 80% del transporte de mercancías se lleva por vía marítima. No es poca cosa, ¿de acuerdo? Ahora, México tiene una extensión marítima envidiable. Como lo he comentado siempre, somos el 10º país más poblado del planeta, el 20º país más extenso del orbe. Pero si a esa porción continental, que es lo que toma en cuenta la estadística, le sumamos la extensión marítima que tiene México, saltamos de la posición número 20 a la número 5, lo cual no es poca cosa. O sea, vemos cómo la extensión marítima de México es inmensa. Sin embargo, no sacamos el provecho que por derecho nos corresponde. ¿Por qué por derecho? Es tajante el artículo 27 constitucional y también la CONVEMAR, por supuesto. Ahora bien, hay otras figuras como el tipo Sidetis Jure, del cual voy a hablar más adelante porque ya es un elemento más técnico y no quiero desviarme de tema con ustedes. Entonces les estaba diciendo en qué momento va a intervenir la autoridad aduanera. La lógica me lleva a pensar que la aduana, como ente administrativo de la Administración Pública Federal, se va a encargar de la vigilancia de las mercancías que ingresen al país, entiéndase importación, o que salgan de las mismas, entiéndase exportación, pero no necesariamente. Gracias, Débora, muy amable, qué linda. Pero no necesariamente hablamos de estos dos regímenes aduaneros y tampoco necesariamente hablamos de una navegación de altura. Por supuesto, también aquí cabe señalar la navegación de cabotaje, que ya las explicamos, pero vamos a ver en qué momento la autoridad aduanera interviene. Solamente quiero comentar algo muy sencillo, porque si me voy a toda la regulación aduanera para la navegación de cabotaje, pues nos vamos a llevar un poquito más de 3 horas. El maestro Miguel no me va a dejar mentir, porque tuvimos una charla el viernes pasado sobre ese tema y fue lo que nos tardamos aproximadamente 5 horas y media, una capacitación, una charla muy agradable que tuvimos el viernes. Aquí nada más quiero comentarles lo siguiente, fíjense lo que les voy a decir, la operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y en navegación de cabotaje destinadas a servicios turísticos, deportivos y recreativos, así como la operación y explotación de aquellas embarcaciones destinadas a la construcción y al mantenimiento portuario y al dragado, podría realizarse por navieros mexicanos o extranjeros. Ojo, navieros mexicanas o embarcaciones extranjeras. Ah, caray, aquí ya no me está, ¿cómo se llama? Concordando. Tú me dijiste que la navegación de cabotaje está reservada para nacionales. Esperemos, porque el reglamento de la ley aduanera me dice, trate procurando dar prioridad a las empresas nacionales y cumpliendo con las disposiciones legales aplicables. Aquí me detengo tantito. Sabemos, muchas gracias Alejandro, muy amable, gracias maestro, muy amable. Aquí tenemos algo muy interesante que les quiero y que no es poco conocido. Caduceo, no me dejará mentir, publiqué un artículo meses atrás referente a
que hay un acuerdo comercial con China celebrado en la década de los 70. Bueno, pues en ese acuerdo comercial, entre otras cosas, se establece la preferencia de navegación para las embarcaciones mexicanas en zona económica exclusiva de China. Yo pregunto, ¿cuántas embarcaciones chinas en navegación de cabotaje vemos? A lo mejor la empresa es china, jurídicamente hablando, como China Shipping, pero sabemos de los trucos que hay en los pabellones de conveniencia. Panamá, Islas Fiji, Bolivia, Malta, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde queda la reciprocidad? Ahora, Estados Unidos siempre exige reciprocidad, pero nunca cumple cuando le corresponde y no quiero sonar anti-yankee. Simple y llanamente estoy diciendo la verdad y lo digo con todo respeto para, ¿cómo se llama? Para el pueblo estadounidense. Son sus políticos los que lamentablemente han hecho que su país no sea muy querido en varias partes del mundo. Y algunos directores de Hollywood que también, bueno, dibujan a Estados Unidos como el salvador del mundo y tan es así que llovieron los memes en esta pandemia, diciendo, bueno, Estados Unidos, ¿cuándo vas a salvar el mundo? ¿Cuándo va a venir esa vacuna mágica? ¿O cuándo va a salir Rambo a descartar a todos los que tenga que descartar, ¿de acuerdo? Pero aterricemos en lo que se estaba comentando. ¿Dónde está? Pregunta algo muy interesante que va a colación con lo que estamos platicando ahorita. Derivado de ese acuerdo es como llegan embarcaciones a México. Fíjese, maestro, que le voy a ser muy sincero, yo lo dudo y le voy a decir por qué, porque a pesar de que ese tratado internacional en materia comercial está vigente, déjeme decirle que no es muy conocido tanto en México como en China. Es más, yo me atrevo a decir, como lo hice en este artículo que publiqué, que ni siquiera Estados Unidos ha de tener conocimiento de ese tratado. Tan es así que él quitado de la pena redactó el artículo 32.10 del TEMEC, en donde palabras más, palabras menos me dice, no me firmes un tratado comercial con un país que tenga economía centralmente planificada. Entiéndase China o Vietnam, por citar algunos ejemplos. Ok, aquí si queremos tener una relación comercial y marítima más firme con China, la estrategia es modernizar ese tratado de los 70s, pero no dejarlo sin efectos y firmar uno nuevo, porque entonces ahí sí estoy violando el TEMEC, pacta sunt servanda. Ahora bien, este artículo, este tratado comercial es muy escueto, no rebasa las 3, 4 hojas, sin embargo tiene mucho sentido y mucha profundidad si lo analizamos desde el punto de vista jurídico, económico, académico y, por qué no decirlo también, hasta político, ¿de acuerdo? Concuerdo con usted, Alejandro, Estados Unidos se abre como enarbola el pabellón de la libertad, sin embargo ejercen la represión y no nada más a través de la fuerza militar, sino de igual manera con técnica jurídica. Y dicho sea de paso, a veces deficiente técnica jurídica. Ahí está la redacción del artículo 32.10 del TEMEC, en una humilde opinión, reitero. ¿Qué les estaba comentando? Ok, entonces, maestro Miguel, yo lo dudo, que sea en virtud de eso de que lleguen embarcaciones chinas a México. Más bien, China sabemos que está teniendo un desarrollo económico descomunal. Ahora, mucho se ha dicho de la hambruna que pasaron en la política del gran salto adelante con Mao Zedong, pero lo que nadie sabe es que a raíz de esa multicitada política del gran salto adelante, se sentaron las bases para que China fuera constructor de barcos y al día de hoy es uno de los principales constructores de navíos en el planeta. Sentó sus bases, o sea, en la crisis vio una oportunidad y siento, también a reserva de la mejor opinión de los presentes, que eso nos hace falta como país. Tenemos ingenio. Cuando queremos ser unidos, somos unidos. Necesitamos la sinergia y ver, dejar de lado esa mentalidad derrotista, que también puedo decir con mucho gusto que esa mentalidad derrotista la hemos ido dejando atrás. Los resultados lo vimos, por ejemplo, en las Olimpiadas de Londres 2012, por citar algún caso, ¿de acuerdo? Y además otros eventos en donde jovencitos de preparatoria mexicanos llegan a ganar los primeros lugares en ese tipo de competencias, entre otras cuestiones. Entonces, querer es poder, es cosa de que nos pongamos de acuerdo y nos sentemos a platicar como mexicanos. Créanme que a nosotros no nos conviene la desunión, divide y vencerás. No en vano esa máxima romana ha pasado hasta nuestros días. Tan cierta es que tiene mucha razón y se sigue aplicando.
Ahora, en este sentido, concuerdo también, Telmo, tenemos que aprender a realizar alianzas, no importando credo religioso, preferencia política, preferencia sexual, porque también hasta con ese tipo de superficialidades llegamos a generar divisiones. No, ya basta de todo eso. Y regresando a este acuerdo comercial con China, existe ahí reciprocidad, la cual no se tiene con Estados Unidos. El TEMEC no contempla nada respecto a navegación de cabotaje que puedan estar embarcaciones estadounidenses en tráfico de cabotaje. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en caso de no existir embarcaciones mexicanas disponibles en igualdad de condiciones técnicas o cuando impere una causa de interés público? Aquí fíjense bien lo que les voy a decir. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estará facultada para otorgar permisos temporales para navegación de cabotaje, de acuerdo con el siguiente orden de prelación que les voy a comentar ahorita. Naviero mexicano con embarcación extranjera bajo contrato de fletamento a casco desnudo. El segundo es naviero mexicano con embarcación extranjera bajo cualquier contrato de fletamento. Ok, lo está operando un mexicano, ¿sale y vale? Ahí no me hace diferencia. Donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Puede ser mexicano por nacimiento o puede ser también un mexicano por naturalización, ¿de acuerdo? Pero a final de cuentas autoriza el uso de embarcaciones extranjeras bajo contratos de fletamento. Por eso les decía, mejor los extranjeros están sacando provecho de ese contrato de fletamento. Ahora, también aquí podemos caer en algo que yo me atrevo a denominar muy humildemente un fraude marítimo o también, como se conoce en el derecho procesal, un fraude procesal. En este sentido, les voy a decir qué pasa. El naviero mexicano, titular de ese permiso temporal de navegación de cabotaje para una embarcación extranjera que vaya a permanecer en aguas nacionales por más de 2 años, tiene la obligación de abanderarla como mexicana en el plazo máximo de dicho periodo, contando a partir de la fecha de expedición del permiso de navegación original. Caso contrario, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estará impedida para otorgar renovaciones o permisos adicionales para la misma embarcación ni para otra embarcación similar que pretenda contratar el mismo naviero para prestar un servicio igual o similar al efectuado. Quienes están muy metidos en la operación marítimo-portuaria, no me van a dejar mentir en lo que les voy a decir. ¿Cuántas veces no se le ha visto la cara a la autoridad y cuántas veces no se ha evadido la ley porque la autoridad no tiene un control de estos permisos? Entonces resulta ser que antes de que se venzan esos 2 años, sale la embarcación a navegación de altura, lo cual implica que en automático queda sin vigencia ese permiso temporal y ya obviamente pues estamos hablando de una embarcación extranjera que debió de haberse abanderado como mexicana y muy quitados de la pena regresan otra vez, a veces esa misma embarcación, a solicitar otro permiso por otros 2 años. Esto lo externó el director de la revista Barlovento el año pasado en una conferencia matutina con el presidente, ¿de acuerdo? Algo muy preocupante. Ha sido hasta ahorita la única persona que me ha tocado ver, a lo mejor porque lo han dado a conocer de manera abierta, en este caso la conferencia, que ha externado muchas irregularidades en el sector marítimo portuario de México que no debemos permitir. Ese mercado de fletes bien podría generar divisas y empleo en nuestro país, pero el dinero se está yendo al extranjero, muchachos. ¿Sale, vale? O sea, no estoy en contra de que los extranjeros vengan a invertir o a hacer actividades en México. Son bienvenidos. Aquí el detalle es que debe de darse prioridad a los nacionales y no lo digo yo, también hay un fundamento legal y te estoy hablando de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en donde se reconoce, maestro Miguel en lo particular, chicos en lo general, esa reciprocidad internacional en navegación de cabotaje, pero algo muy importante que me establece es que debe de haber como valor axiológico el ejercicio de un comercio internacional justo, en donde este comercio con esas características funcione como palanca de desarrollo para los países que aún no sean considerados naciones ya desarrolladas, ¿de acuerdo? Mucha gente me ha dicho que si se le puede considerar como contraparte del GATT del 94 o de la OMC, miren, yo digo que no, yo digo que más bien es un ordenamiento que lo complementa en el sentido de decir, ok, el GATT del 94, insisto,
como parte de la ronda de Uruguay, me habla del trato de nación más favorecida y me habla del trato nacional. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo no tengo el mismo desarrollo socioeconómico? Obviamente, el que tiene la tecnología y el que tiene la infraestructura va a tener más ventajas sobre mí, que soy un país apenas en vías de desarrollo. Ahora, otra cuestión que me llama la atención es que en el artículo, no recuerdo si es el 8º o el 14 del GATT del 94, me habla de los derechos compensatorios, lo que aquí en México conocemos como cuota compensatoria. Breve paréntesis, una cuota compensatoria se va a imponer cuando se descubra una práctica desleal de comercio internacional. Resulta ser que en esos mismos fundamentos legales se consideran prácticas desleales de comercio internacional, los incentivos fiscales o cuando el Estado interviene para fomentar una actividad productiva o cuando el Estado es socio de una empresa o cuando se le otorgan subsidios o cualquier otra subvención a la rama de la producción nacional, siempre y cuando esto vaya enfocado a exportar. Ok, perfecto. De alguna manera me estás amarrando las manos, con perdón de la expresión, porque la Carta de los Derechos y Deberes Económicos me dice que pues el Estado debe de manejar el modelo económico que considere más adecuado para su desarrollo, debe de tener relaciones comerciales con cualquier país que así considere conveniente para sus intereses y además, pues que no se debe de utilizar ningún obstáculo jurídico ni técnico para frenar el desarrollo de una nación. Ahora, México tiene dos salidas, ya sea que apliquemos la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, pero si queremos vámonos a algo más rápido y sencillo. Todo eso inviértelo en tecnología y ciencia. Es decir, haz lo que hacen países como Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón, en donde las universidades, además de ser centros de enseñanza, sean centros de investigación y que ellos descubran esa tecnología que el país necesita, la aplicamos al sector empresarial, lo aplicamos a la exportación y no se actualiza ninguna práctica desleal de comercio internacional. Aquí podemos aplicar de manera análoga un principio de derecho penal, nula pena sine crimen sine legem. Es decir, si no está contemplado en la ley como práctica desleal de comercio internacional, indubitablemente claro que yo puedo llevar a cabo esa praxis y no estoy violando disposición de derecho internacional, respeto el pacta sunt servanda indubitablemente. Por citar un ejemplo de lo que pasa. Ahora, antes de responder las preguntas que amablemente me han estado externando en el chat, quiero comentarles otra cosa muy importante. Fíjense que estos 2 años, o cuando excede este periodo de 2 años, se va a tener la obligación de abanderar una embarcación mexicana. También les quiero decir que hay una excepción. ¿Cuándo? En el caso de que la embarcación para la cual se solicita el permiso cuente, a criterio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con características técnicas de extraordinaria especialización. Ok, ¿qué es eso? Características técnicas de extraordinaria especialización, aquellas que por su tecnología y por los servicios que éstas prestan, la tripulación requiera de un entrenamiento particularmente especializado o aquellas que sean de extraordinaria especialización o características técnicas no susceptibles de ser sustituidos por otro de tecnología convencional, como las utilizadas para la exploración, perforación de pozos, producción temprana de hidrocarburos, construcción y o mantenimiento de instalaciones marinas, petroleras, alimentación y hospedaje, protección ambiental, salvamento y seguridad pública. El mismo artículo 27, de la mano con los artículos 25, 26 y 28 constitucionales, me hablan de que va a haber un monopolio exclusivo de la nación para la explotación y aprovechamiento de los recursos vivos y no vivos de la mar. En el caso de los hidrocarburos, sabemos que México siempre ha sido, ¿cómo les puedo decir? Pues un país atractivo en razón de la riqueza petrolera que tenemos. El Golfo de México tiene es mucho más rico en hidrocarburos, no me van a dejar mentir los que están en costa con el Golfo de México. Tiene más recursos que el propio Golfo Pérsico. Ahora, yo te hablé de una plataforma continental amplia. ¿Tú sabes qué riquezas hay en ese lecho y subsuelo marino, además de petróleo y gas? Minerales como oro, ferromanganeso, plata, platino,
cobre, que tú y yo sabemos que se utilizan mucho en la industria, simple y llanamente cómo se hacen los cables para conducir la energía eléctrica, qué pasa con la fibra óptica, entre otras cuestiones, ¿de acuerdo? Ahora, dicho lo anterior, si se fijan, aquí me dice, y se me hace plan con maña, con perdón de la expresión, porque se va a permitir esa excepción para embarcaciones de extraordinaria especialización y curiosamente hace énfasis en el sector de hidrocarburos. Esto está violando la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. O sea, países como yo, México, no me permites que el Estado intervenga en las actividades económicas, a pesar de que los artículos 25, 26 y 28 me hablan de áreas estratégicas y áreas prioritarias de la economía en donde el Estado debe de intervenir, sí, pero con sus reservas, como modelo económico mixto que tenemos en el papel, porque viene en la Carta Magna. La realidad fáctica es otra. Somos una economía de libre mercado. No quiero utilizar la palabra neoliberalismo porque ahorita ha ganado muy mala fama y no en vano. Digo, el neoliberalismo se lo ha ganado a pulso, en mi humilde opinión, por supuesto. Ahora, retomando esto, imagínense que las universidades de verdad empiecen a desarrollar embarcaciones con tecnología de alta especialización. Podemos aprender de los países nórdicos. Ahí tenemos a Noruega, por ejemplo. Y yo les voy a compartir algo que Adolfo López Mateos, que para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido México, dijo en esta carta a la nación, como se le conoció a ese discurso que dio en Palacio Nacional en el año de 1960, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nacionalización de la industria eléctrica, perdón. Palabras más, palabras menos, él dijo lo siguiente: el hecho de que sería necio afirmar que los mexicanos no necesitamos aprender de los extranjeros, puesto que nuestro desarrollo tecnológico aún necesita pulirse. Pero el hecho de que nos vengan a enseñar no quiere decir que se vayan a apropiar de nuestros recursos económicos. Apenas estamos logrando la independencia económica. Cuando me preguntan si no les interesa eh, algún alguien que quiere invertir en el sector de hidrocarburos, yo les contesto, también nosotros los mexicanos estamos interesados en invertir en el sector de hidrocarburos de su país. Y también comentó algo muy interesante: no los dispenso de la obediencia que tengan a sus futuros gobernantes, pero podemos caer en un peligro de que lleguen malos mexicanos con otras intenciones y lamentablemente así ha sido. Bien, respondo las preguntas que tenemos y seguimos comentando este tema del contrato de fletamento y la regulación que tiene la ley aduanera respecto de la navegación de cabotaje. Nos dice el maestro Miguel: falta acuerdo con China o Corea para hacer sinergia en la construcción de embarcaciones. Usualmente van a Panamá para matricularse al ser un pabellón de conveniencia. Es conveniencia de las líneas navieras matricular sus buques en países de vías de desarrollo a cambio de erogar desarrollo en instalaciones del país. Sí, maestro Miguel, fíjese que es muy lamentable. Prefieren más ahorrarse unos pesos o unos dólares, como lo queramos ver, que desarrollar una industria marítima competitiva en México. El pabellón de conveniencia, el atractivo que tiene es que el naviero casi no gasta, porque lo único que tiene que hacer es pagar un derecho por un tiempo determinado, y con eso se ha mantenido Panamá, con todo respeto para nuestros hermanos panameños, ¿de acuerdo? Con eso se ha mantenido Panamá y algunos otros países que encabezan el top 10 de pabellones de conveniencia o complacencia, como les denomina el derecho español. Pero no se respetan los derechos laborales, no se respetan las cuestiones tributarias. Estamos hablando, si se me permite la expresión, de paraísos fiscales flotantes, así sin más ni más, ¿de acuerdo? Alejandro, Panamá, Filipinas, Chipre, entre otros, ofrecen alternativas ventajosas en desmedro de países como el de ustedes. Acá en Chile ocurre lo mismo. Se estudia la carrera de marina mercante cuando a la larga la industria contrata mano de obra extranjera barata. Es muy triste, Alejandro. Fíjese que sí, tengo amigos allá en Chile y le comentaba, tengo amigos allá en Chile y me han platicado varias cosas y yo veo muchas similitudes en los bemoles que tenemos los dos países. Ahora, yo comenté, y ya nada más que por última vez en esta charla quiero tocar al modelo económico neoliberal,
Yo también comentaba en una publicación que para mí es un crimen de lesa humanidad porque propicia muchas cosas como el desplazamiento forzado, que es un delito contemplado en el Estatuto de Roma de 1960, que es el fundamento legal de los crímenes de lesa humanidad y además del establecimiento de la Corte Penal Internacional. Pero amén de ello, chicos, yo quiero comentarles que esto es lo que ha traído ese modelo económico, el desplazamiento del desarrollo de la industria nacional y lo más preocupante, que no se le da trabajo a la mano de obra nacional cuando debe de haber prioridad. Ahora, fíjense los bemoles que tenemos. Ahora, ¿qué importancia tiene Chile? Que Chile, como México, también tiene una plataforma continental amplia. Somos de los pocos países privilegiados en ese sentido. Y otra cosa ya para cerrar el tema del modelo económico neoliberal. Derrocaron a Salvador Allende en el año del 73, curiosamente un 11 de septiembre, un 11 de septiembre del cual nadie habla. Se habla de la caída de las Torres Gemelas, lo cual también fue un hecho lamentable, completamente reprobable, porque se perdieron muchas vidas humanas a costa de caprichos políticos. Pero de ese 11 de septiembre no se habla, se impuso una dictadura, la de Augusto Pinochet, y fue el caldo de cultivo para decir, aquí vamos a implantar el modelo económico neoliberal. Pinochet habla a Milton Friedman y a sus alumnos, los Chicago Boys, y que ellos conformen el gabinete económico de tu país para mostrarle al mundo los beneficios del modelo económico neoliberal. Ok, Estados Unidos e Inglaterra, si ustedes han defendido ese modelo, tú cuando fuiste el Imperio Británico en el siglo XIX y tú Estados Unidos a mediados de los años 50, porque ya tenías excedente de mercancías y te urgía desplazarlas porque a mayor oferta los precios disminuyen, ¿por qué no lo implantaste en tu país? ¿Por qué en Chile? Ahora, sí logró muchos avances Chile, se le consideró por mucho tiempo como el país más desarrollado de América Latina, desplazando a México en ese sentido. Pero aquí, Alejandro, usted no me va a dejar mentir. Este, En Chile, la educación no es gratuita, la salud tampoco, y ahora estos jóvenes están alzando la voz para decir qué sucede con el estado de bienestar. Heredaron las afores al mundo, afores que son aportaciones económicas que el trabajador hace en favor de una institución de crédito y resulta ser que la institución de crédito la puede emplear para especular en bolsas de valores. O sea, yo como trabajador voy a aportar mi dinero para la especulación bursátil. Eso no debe de ser, muchachos. Y ya como se llama, para cerrar este tema ahora sí, bueno, se ha logrado desarrollar a medias a Chile para decir, miren los resultados del modelo económico neoliberal, pero si de verdad eso fuera cierto, actualmente nuestro hermano Chile sería el primer país latinoamericano en ser considerado un país desarrollado. Sin embargo, no lo es. Ahora, ¿por qué se le permitió un desarrollo medio a Chile? Lo digo con mucho respeto y es una humilde apreciación que tiene un servidor. Para Estados Unidos, Chile no es preocupante como lo puede ser Brasil, Argentina o México por extensión territorial y volumen de población. ¿Por qué? Porque países de ese tamaño, reitero, lo digo con mucho respeto, sí le pueden generar un contrapeso político en el continente. Y curiosamente revisen la historia. Cuando México estaba despuntando con el milagro mexicano, vino una crisis económica terrible. Cuando Brasil estaba saliendo adelante con Juscelino Kubitschek, curiosamente vino un golpe de Estado que acarreó una crisis económica de la cual tardó 20 años en recuperarse. Y lo mismo surgió con la Argentina de Arturo Frondizi, por citar algunos ejemplos. Curiosamente, esos presidentes gobernaron en la década de los 60. Para los 70s y 80s, México, Brasil y Argentina ocupaban los 3 primeros lugares en ser las empresas más endeudadas del planeta. Vamos a solventar dudas y a leer comentarios que tenemos aquí. Fernanda, el licenciado Ascar es un gran ejemplo a seguir, soy estudiante y lo admiro mucho, fiel admiradora, le agradezco por ese inmerecido cumplido y me consta, Fer, que usted amablemente siempre nos ha seguido y no tengo palabras de verdad para seguir agradeciendo esos inmerecidos detalles que ha tenido para con un servidor y que siempre me ha acompañado en las pláticas que doy o capacitaciones. El maestro Miguel. En México tenemos que desarrollar la marina mercante e industria naval. Tenemos inversión extranjera directa que le interesaría invertir con certeza jurídica para asegurar la inversión. Sí, maestro Miguel, pero con reservas.
vamos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No podemos caer en libertinaje económico como ahorita se encuentra México en razón de la apertura de fronteras de manera irresponsable que se hizo. No quiero decir que el modelo económico neoliberal sea el villano de la historia. También aquí, la verdad, en México cometimos graves errores que nos han costado cuestiones que ahorita estamos pagando, como el disparo de la inseguridad en razón de esa falta de empleos bien pagados que México necesita. Pero tampoco podemos caer en el sobreproteccionismo, porque Haití es un claro ejemplo de ello. Cuando Haití se independizó, era la colonia más rica del continente americano. Expulsaron a los franceses y a todo extranjero, y ellos pensaron que el azúcar iba a ser el negocio redituable que era en el siglo XIX. Se alejaron del mundo, se perdieron de tecnología, y esto fomentó lo que ahora es el país más pobre del continente americano. Por eso reitero, sí, bienvenida a la inversión extranjera, pero con reservas, y para ello, insisto, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que si me dan oportunidad podemos platicarla en este espacio, que dicho sea de paso, el sábado también la vamos a platicar en otro rubro. Yo les comparto con mucho gusto la liga en redes sociales. Esta Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados me habla de que las empresas transnacionales deben actuar con responsabilidad y respetar la doctrina Estrada y la cláusula Calvo. Es decir, si vas a venir a hacer negocios a mi país y vas a invertir, no pidas apoyo del gobierno de tu país, y tampoco quieras modificar el marco jurídico a tu conveniencia e intereses. ¿De acuerdo? No debe de ser. Vienes a invertir, no vienes a neocolonizar, si se me permite la expresión. Alejandro Garay, muy bien, con vergüenza digo, Chile fue el mejor alumno de Milton Friedman, efectivamente. ¿Qué le puedo decir, Alejandro? ¿No? Félix, muchos de los recursos minerales están contenidos en los nódulos polimetálicos localizados en el suelo y subsuelo de los fondos marinos, y México tiene grandes yacimientos en mediaciones de Isla Clarión y no se ha explorado por compañías mineras mexicanas. Y déjeme le digo una cosa, a lo mejor porque ahorita no ha habido la tecnología, o no sé qué haya frenado, que no se hayan querido acercar a la plataforma continental de México, ¿sale? ¿Vale? Y ya no digamos la zona internacional de fondos marinos, que es un espacio internacional común a la humanidad. Tiene tal relevancia que hay una autoridad que se denomina Autoridad de la Zona Internacional de Fondos Marinos, y a la par, en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, existe una sala especializada en controversias de la Zona Internacional de Fondos Marinos, por toda la riqueza que hay ahí, entre ellas oro y uranio. ¿De acuerdo? El oro se concentró, fue un mineral que llegó desde el espacio, pero con esas lluvias que hubo durante miles de años, cuando el planeta Tierra se estaba enfriando, la maestra Elizabeth, que la acabo de ver aquí conectada, gracias, la agradezco, no me va a dejar mentir. Esas lluvias que se generaron durante miles de años hicieron que esos minerales provenientes del espacio se filtraran y llegaran al núcleo de la Tierra. Y reitero, porque ahorita no ha habido la tecnología, pero créanme que si existiera, ya hubiesen empezado a drenar el núcleo de la Tierra, que está comprobado que hay tanto oro que se puede cubrir el planeta Tierra con una capa de oro hasta por 4 veces. No es poca cosa. ¿De acuerdo? No es poca cosa. Ahora, algo debe de pasar donde empiecen a drenar el núcleo. Me imagino que es como si le sacáramos el aire a una pelota, o empezáramos a comer una manzana, pero con un popote, es decir, que nos comamos la pura pulpa, la pura carne. Obviamente la cáscara pues se va a desinflar. Lo mismo podría pasar con el planeta Tierra, no lo sé, pero por alguna razón existe ese núcleo. ¿Qué tal si eso es lo que provoca que exista la gravedad? ¿De acuerdo? Porque no ha existido la tecnología, que si no, les aseguro que ya hubieran explotado todo eso. El maestro Miguel, México copió el modelo de Afore de Chile. Saludos, Chile. Efectivamente, recomendación de Milton Friedman, en paz descanse. Saludos, Alejandro, estamos de acuerdo, controlado. José Manuel Gil, así como el comentario de Fernanda, es un gran honor volver a escucharlo y apreciar el gran conocimiento que posee. Es sin duda un gran ejemplo para todos. Estoy totalmente de acuerdo como estudiante que soy
que México debe invertir en ciencia y tecnología, pues esto pudo evitar la llamada fuga de cerebros en México y en los demás países. Muchísimas gracias por ese inmerecido comentario para un servidor, José Manuel. Y ahí está la clave, ciencia y tecnología. Cuanto más ahorita que en razón de esta pandemia, ustedes no me van a dejar mentir. Estamos pasando de una economía de bienes tangibles a una homónima de bienes intangibles. Quiero aclarar que este término no es acuñado por un servidor, es del doctor Omar Correa Alcalá, a quien mando un fuerte abrazo si nos está viendo o escuchando, y fue mi profesor en la materia de Derecho Aduanero Internacional en la maestría en el CUEG. Y si se fijan, esto es cierto. ¿Cómo van a ser los conciertos ahora? Virtuales, cómo nos estamos comunicando ahorita a través de videollamada, con apoyo en una plataforma. Cuando esto antes de la pandemia, pues era, miren, sí se podía llevar a cabo, pero la gente decía, te veo en persona, por las razones que tú quieras. A lo mejor no se acomodaban bien a la tecnología, a lo mejor la calidez que nos caracteriza como latinoamericanos y como mexicanos en lo particular, pues nos hacía querer ver al amigo en persona, saludarlo, platicar con él, no lo sé, muchos factores. Pero ahorita la palabra, o más bien los sectores clave que debemos desarrollar son indubitablemente ciencia y tecnología, no nada más para evitar fuga de cerebros, sino para empezar a sentar las bases que México necesita. Ahora, desviándome un poquito del ámbito del derecho marítimo, déjame te cuento una cosa. En el TEMEC, para que se tenga preferencia arancelaria respecto de la industria terminal automotriz, se manejó el valor de contenido laboral. ¿Qué es esto? No se debe de pagar como salario mínimo un monto inferior a $16 la hora. Tú y yo sabemos que fue una intención totalmente del presidente de Estados Unidos para que las armadoras estadounidenses se regresaran para allá, porque él dijo, México no tiene la capacidad económica para pagar ese tipo de salarios. Ok, dices que no, bueno, pues vamos a ver de qué manera hacemos que sí se pueda. A final de cuentas, todo tratado internacional debe de respetar los principios, entre ellos res inter alios acta, bona fide y pacta sunt servanda, que a grosso modo me establecen que se debe de respetar lo pactado y acordado en un tratado internacional, no debe de afectar derechos de las partes, debe de ser equitativo y mucho menos debe de afectar derechos de terceros países que no sean miembros de ese tratado. Dicho lo anterior, ¿de qué manera puede ser posible que se paguen ese tipo de salarios? Búscame incentivos fiscales, cuidando de que no actualicen la hipótesis de una práctica desleal de comercio internacional, ergo, inversión en ciencia y tecnología. Busca prestaciones sociales más atractivas para el empresario, pero tampoco me dejes desvalido al sector social. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, chicos. Y es más, con base en eso se puede constituir un fondo de reserva para evitar crisis económicas en las plantas armadoras y que eso sea una, ¿cómo se llama? Una punta del iceberg, si se me permite la expresión, a efecto de que sea ejemplo a seguir y los demás sectores productivos empiecen a copiar ese modelo. Pero también quiero decirles una cosa, no todo es belleza. Recordemos que el TEMEC contempla que se va a revisar cada 5 años. Hay que estar pensando en estrategias en el corto, mediano y largo plazo, porque todo puede pasar. Si eso no le va a convenir a Estados Unidos porque fue una ficha que jugó malamente, hay que pensar un plan B e incluso un plan C, si me permites la expresión, para mantener estable el desarrollo de México y que el país camine. Caso contrario, no vamos a salir del atolladero en el que nos encontramos. Y también voy a decir algo con mucho respeto. Gobierne quien gobierne, muchachos, el partido que sea, si es de izquierda o de derecha, lo que sea, si nosotros entre mexicanos no nos ponemos de acuerdo y seguimos con estas divisiones, no vamos a llegar a ningún lado. Les voy a compartir dos cosas antes de cederle la palabra al maestro Caduceo Aduanero. Tú ves cómo se pelean por puras superficialidades en el Congreso de la Unión y no se ponen de acuerdo. Antonio López de Santana, ¿hace cuánto vivió y gobernó el país? ¿Sabes qué decía? Mientras tengamos Congreso, no esperemos progreso. Qué triste, ¿no? Que todavía ese principio siga aplicable al caso que nos ocupa. Eli nos comenta, estimado Rubén, siempre es un gusto escuchar y aprender de ti. Es de admirar el lenguaje y la claridad que desarrollas los temas. Soy su fan académico, hashtag. Muchísimas gracias, Eli. Qué linda. Y bueno, pues así las cosas con este fraude procesal que se hace con el contrato de fletamento.
a la luz del reglamento de la ley aduanera. Aquí ya nada más para terminar y cederle la palabra al maestro Caduceo, debería de haber un capítulo especial de delitos en la ley de navegación y comercio marítimo para evitar este tipo de cuestiones que no pasan de las sanciones administrativas. Una sanción administrativa no es algo que le pegue al sujeto infractor, ¿de acuerdo? Él necesita ya un escarmiento más fuerte, como la pena privativa de la libertad, o por qué también no hablar en el caso del decomiso de la embarcación para que se abandere como mexicana en automático. El abanderamiento de oficio ya lo contempla la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. ¿Qué esperamos para ejecutarlo? Y bueno, pues, maestro, no sé si gusta aportar algo adicional. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Maestro Miguel Ángel, ¿desea encender su micrófono? Y quiere aportar a esta sesión, permítanme, déjenme le prendo aquí el micrófono. Maestro Miguel Reyes, ¿nos escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante, quien desee participar. Connie, muchísimas gracias también por esos inmerecidos comentarios. Estoy conectando el audio, no se preocupe, maestro Miguel, tómese su tiempo. Gracias de verdad por esos inmerecidos comentarios. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, maestro. Todo lo que hemos aprendido de usted, estamos abrumados, ¿no? Es usted totalmente un especialista en el derecho marítimo y seguimos aprendiendo de toda la experiencia y conocimiento que usted ha adquirido con el tiempo, ¿no? Y pues le agradecemos por compartirnos toda esta temática y esperamos que siga involucrándose en estos temas para que nos pueda seguir compartiendo sus experiencias y conocimientos. Pues hemos aprendido mucho sobre las aguas territoriales de México, sobre los contratos, la diferencia entre ellos mismos y cómo el derecho mercantil ha ido evolucionando y también cómo el derecho marítimo es necesario sentar bien las bases en México, como con ciencia y tecnología. Necesitamos ser más competitivos y pues obviamente competir con otras naciones, así como armar alianzas. Hemos aprendido bastante en esta sesión, maestro. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta, duda, algo que quisiera contribuir aquí a la... Buenas noches. Buenas noches, maestro. Bienvenido. Adelante. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Un saludo para Chile. La verdad, para nosotros siempre ha sido un honor escuchar a nuestro buen amigo Rubén. Maestro, muchas gracias. El pasado lunes tuvimos ahí una plática con él en materia de cabotaje, que es el tema que todavía le debo ahí al público de Caduceo. Yo creo que la próxima semana, debido a que, como sabrán, hubo cambios ya en la dirección y tenemos ahí un comentario, una recomendación para que no podamos hacer pública ningún comentario que salga de nosotros, ¿no? Como empleados de gobierno y como parte de la administración portuaria. Pero bueno, es importante los temas marítimos. La verdad, los puertos se están desarrollando. Actualmente en el puerto de Veracruz ya tenemos el desarrollo de la Bahía Norte, donde se alberga actualmente 4 terminales, que 3 ya están operando. La cuarta, Yenova, empieza a operar. Eso fortalece la economía nacional. La verdad, tenemos que apoyar todos. Todos somos México, compañeros. Y en ese sentido, los puertos son importantísimos. Solo es cuestión de calcular. Imagínense el año pasado, por concepto de contribuciones al comercio exterior, en México se juntó aproximadamente 700,000 millones de pesos. En el 2018 fueron 900,000. De esos, Veracruz ocupó el tercero y cuarto lugar. Muchísimo dinero se maneja en puerto, en lo que es contribuciones, aparte de los bienes y servicios. Un puerto debe de seguir creciendo para que podamos recibir esas grandes embarcaciones de 399 metros de eslora, 400, 420. Esos grandes, la verdad yo le digo monstruos. Cuando ves esa manga de 50 metros de contenedores, con más de 5,000 hasta 10,000 teos, la verdad es una maravilla verlo aquí en el puerto de Veracruz, en Manzanillo, en Lázaro, que fue el primero. Y eso es lo que está trabajando hoy en día el sistema portuario nacional. Es lo que queremos todos.
creo que en materia aduanera, portuaria, logística y toda la disciplina debemos integrarnos, porque el puerto es de todos, los puertos marítimos, la construcción de embarcaciones, lo que comenta el maestro Rubén, necesitamos que los astilleros se activen. Si recuerdan algunos, bueno, a lo mejor no tenemos la misma edad, pero si se acuerdan de esos buquetanques que se construyeron en Veracruz, ¿eh? dos, dos buquetanques de Pemex que fueron construidos en el puerto de Veracruz, en astilleros, pero bueno, no hemos tenido más inversión. Es lo que creemos, lo que decíamos hace rato y estoy de acuerdo con el maestro, una inversión controlada, ¿verdad? Una inversión en la cual se detone en México la construcción naval. Hay muchas escuelas de marina, pero no tenemos la fuente de empleo que queremos, ¿verdad? Hoy en día las administraciones portuarias están recibiendo esa fuerza laboral. De igual forma las demás, ¿ah? Todos somos parte. Pero sí en México necesitamos eso, esa inversión para que podamos recibir esos buques Panamax y de sexta generación que la verdad, nos va a detonar mucho. Y lo voy a decir, desafortunadamente nos falta todavía mucho para llegarnos al puerto de Santos, a Panamá, Colón, y que se diga ya los grandes monstruos de China, ¿verdad? Pero estamos trabajando para eso, ¿eh? Y lo digo con mucho amor, o sea, no hay que desorientarnos y decepcionarnos. El gobierno está haciendo su esfuerzo, pero también debe irle de la mano con la inversión para que podamos recibir esos buques y seguir creciendo. Y los jóvenes que están estudiando, y la verdad me place escuchar esos comentarios de José Manuel y de otros, porque, bueno, estamos para servir, ¿eh? Caduceo, Alejandro, Rubén, todos ellos que hemos estado en la docencia o estamos en la docencia y, pues bueno, estamos para poder contribuir y que los jóvenes como ustedes, ¿no? Son los que nos van a sustituir, ¿no? Si no es que ya están ahí a la par, ¿verdad? Para seguir creciendo, ¿qué es lo que queremos, verdad? Que Veracruz, que México siga creciendo en materia aduanera, portuaria, logística, y pues bueno, que México se note a nivel internacional y que algún día estemos dentro de los 10 puertos más grandes del mundo o más operables. Es una de las metas, ¿no? Veracruz, tristemente, no aparecemos. Aparecemos como por el lugar 100 o 90 y tantos, pero bueno, algún día vamos a participar. El único que participa es Manzanillo, es el tercero a nivel Latinoamérica. Pero bueno, esa es mi opinión. Gracias, Caduceo, te agradezco, gracias y saludos a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted, maestro, por sus grandes contribuciones y estamos atentos para la próxima sesión, ¿no, maestro? Para el público de comunidad aduanera. Pues muchísimas gracias por los tiempos. Le agradecemos aquí al especialista, al licenciado Rubén, y a todos los acompañantes por participar en esta gran sesión. Seguramente, pues... Caduceo, ¿me das un minutito? Claro que sí, Hola. adelante. Mucho gusto, Alejandro. Oye, no, yo cortito, porque ya parece que el tiempo ya se va. Yo sintonizo exactamente con las palabras del ministro don Miguel Ángel. Yo soy profesor hace 30 años y todavía, más de 30 años, y todavía no termino de emocionarme cuando los estudiantes expresan palabras tan conceptuosas con sus profesores. Seguramente Rubén es altamente acreedor de esas palabras. Eso quería decir, quería agradecerte, Caduceo, por la invitación. Un saludo desde Chile. Quiero que se cuiden, todos se cuiden, porque esta batalla la vamos a ganar entre todos, con unión. Vamos a salir adelante de este problema y algún día ver la posibilidad de juntarnos en alguna parte. Feliz de estar en esta exposición. Cada día uno aprende más y seguramente más de algunos de los conceptos que hoy día escuché los voy a utilizar mañana en mis clases que tengo que hacer vía Zoom, los distintos cursos que yo hago acá en Valparaíso. Un abrazo tremendo desde tierras porteñas, de la Perla del Pacífico, como alguna vez le llamaron a mi Valparaíso querido. Buenas noches. Muchas gracias por sus palabras y le mandamos un abrazo hasta Chile. Excelente y gracias por participar, ¿no? Esta sesión quedó grabada y la voy a subir para que la puedan repetir cuantas veces quieran. Si se trabó en algún concepto, lo pueden volver a reproducir y sirve para estudiar, ¿no? Pues muchas gracias, agradecido con todos y
Licenciado Rubén, ¿algo que quisiera decir para terminar esta sesión? Muchas gracias. Bueno, pues de primera mano yo quiero enviarle un afectuoso abrazo al maestro Alejandro Garay. Gracias por esas inmerecidas palabras para con un servidor. Chile es un país al cual yo tengo un gran aprecio. Yo tengo muchos amigos allá. En la universidad recuerdo que yo tuve una novia chilena, vino de intercambio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y me gustó mucho esa expresión que comentó de Valparaíso, la perla del Pacífico. Aquí, si me lo permite, maestro, yo quisiera replicar unas palabras de este maestro, que no puede ser que se me haya olvidado ahorita, Pablo Neruda. Pablo Neruda cuando dijo, el océano Pacífico es tan grande que no supieron qué hacer con él y lo pusieron al lado de mi ventana. Digo, ahí yo siempre les digo a mis alumnos, el derecho marítimo no está peleado con la poesía ni con la literatura de ninguna manera. Tan es así que no me van a dejar mentir, no ha sido el único. También Ernest Hemingway hace una bella metáfora de por qué se le debe de decir la mar y no el mar en la obra El viejo y el mar, donde el protagonista, el pescador Santiago, indica se le debe de denominar la mar porque los marinos españoles ven a la mar como una madre protectora y no como un adversario, en contraste con los marinos ingleses que le llaman en masculino, de sí, el mar. Y pues bueno, maestro Alejandro, primeramente Dios, ya nos estaremos reuniendo todos gustosos. Somos uno, indubitablemente América Latina debe de aprender que ganamos más sumando y no restando. Aquí lamentablemente me da mucha tristeza las divisiones que hay ahorita entre Alejandro Fernández y Jair Bolsonaro, en el caso de México con Andrés Manuel López Obrador, también algunos presidentes que tienen una formación muy similar a la de Macri y a la de Jair Bolsonaro, pues que no comulguen con estas Y a la cuestiones de Piñera. y a la de Sebastián Piñera, ya se me estaba olvidando también todo un personaje indigno de mencionar, como también Jair Bolsonaro, digo, pero fue el que me vino a la mente. Sin embargo, ¿cómo se llama, maestro? Siento que los que damos clase, la gran satisfacción que podemos llevarnos es sembrar esa semillita del conocimiento, las ganas de seguir aprendiendo a nuestros alumnos y reiterarles la atenta súplica de que sean mejor de lo que nosotros hemos sido al día de hoy y que nos superen, ¿de acuerdo? Porque de ellos depende el futuro que van a tener nuestros países en el mediano plazo. El futuro es lo que estamos labrando ahorita en el presente, en el aquí y ahora. Es lo que quería compartir brevemente con usted, maestro Alejandro, agradecerle que nos haya compartido su experiencia, sus vivencias allá en ese hermano país de Chile, el de la bandera de la estrella, y pues quiero agradecerle, Caduceo, la atenta invitación que nos hizo a todos. Quiero agradecer a muchos amigos, compañeros de la maestría, colegas que me hicieron favor de acompañar, a una muy, muy querida amiga que yo le llamo mi princesa especial, que está aquí presente. Y bueno, no tengo más palabras para externar mi congratulación a efecto de decir el interés que está despertando el derecho marítimo y la relevancia que debe de tener para nuestros países, pues así como México también necesita incentivar la marina mercante y la navegación de cabotaje, pasa también con nuestro hermano Chile, así como en otras regiones de América Latina, que por increíble que parezca, ni siquiera Panamá, a pesar de encabezar la lista de pabellones de complacencia, tiene una navegación desarrollada. Panamá lo hace en navegación de altura y eso por los extranjeros que se apoyan en su bandera, más no propiamente porque hayan tenido el debido cuidado de incentivar una marina mercante propia. Y también, maestro Miguel, concuerdo con sus palabras, el comercio exterior une al mundo y quiero cerrar con una frase del licenciado José Castañón Sandoval, seguramente lo conozcan, de Ciudad Juárez. Él dice que lo mejor que nos puede dar el comercio exterior son amigos. Y aquí tenemos un reciente de ello. Estamos en todas partes del planeta teniendo una charla por extremo agradable, el tiempo ya premiado y bueno, por ejemplo, en algunos países ya son más allá de las 12 de la noche, lo cual de verdad agradezco el esfuerzo de tomarse el tiempo de estar escuchando a este servidor que aporta algo de lo poco que sabe, porque yo no soy maestro, soy un eterno aprendiz del derecho
que me gusta conversar, platicar con los amigos y, por supuesto, aprender de todos ustedes. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y seguimos a la orden para todos en particular, para todos, de verdad, gracias de antemano. Y pues estamos a la orden. Un fuerte abrazo para todos. Claro que sí, fuerte abrazo para todos y recuerde que para esto están hechas estas sesiones virtuales para ustedes, para que podamos aprender de los conocimientos, experiencias y conectarnos con el mundo, porque se trata de comercio exterior, ¿no? Y cómo hacerlo mediante la tecnología y la ciencia. En este caso, pues tenemos las plataformas digitales que nos ayudan a conectar a varios países, ¿no? Tenemos Chile, Paraguay, Argentina, entre otros países, pero les agradezco y pues próximamente estamos trabajando con proyectos para tratar de hacer todavía aún más la unión del comercio exterior, ¿no? Y próximamente, pues ya terminando la pandemia, pues sigue una reunión, ¿no? Ahora sí que presencial y pues estaremos planeando todo. Les agradezco a todos, muchísimas gracias por participar. Próximamente estamos publicando las próximas sesiones para que estén al pendiente y para cualquier cosa estamos a la orden de todos. Muchísimas gracias y comunidad abonera les agradece la participación y a alta hora de la noche en otros países. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Gracias a todos. Buenas noches. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.